Que estamos para empezar, Willy. Adelante. Arranco. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 48 del seminario ICC-IC o IC-ICC, según como les guste. Acuérdense, Instituto de Ciencias de la Computación, un instituto dedicado más al core de Computer Science, o sea, más de temas de computación, Instituto de Cálculo, un instituto más dedicado a temas de matemática aplicada e interdisciplina, ambos muy interesados en el uso de datos para poder de alguna manera ayudar, asistir, asesorar en temas de políticas públicas. Somos dos institutos de acá, de la UAC, CONICET, acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Venimos trabajando hace mucho, haciendo cosas juntos. Una cosa que tenemos en común, que estamos muy contentos, junto con el Departamento de Matemáticas, que creamos una carrera de licenciatura de Ciencia de Datos, que es la primera, que es una carrera de la UBA nueva, que está teniendo mucho éxito. Pero bueno, también hacemos muchas cosas juntos y el COVID nos unió más que nunca. Venimos trabajando hace ya, no sé, desde marzo del año pasado, trabajando un montón en temas relacionados con el COVID, con análisis de datos. Se fue sumando más gente de la facultad, de la UBA, de otros institutos CONICET, de otros lugares del país, gente de afuera. La verdad que somos un grupo muy grande. Tratamos de hacer bastantes cosas a nivel país, a nivel provincia, a nivel municipios. Algunas cosas nos fue mal, otras no. Pero nos dimos cuenta en un momento que era interesante tener un espacio para poder bueno, contar lo que hicimos y también que la gente, como Lorena, cuente también lo que están haciendo, que somos muchos en el país haciendo cosas. ¿Se cortó? Lo perdimos a Diego, ¿no? Sí, no escucho ¿Me nada por aquí. perdieron? Sí, ahora ahí volviste. Miren, hoy es un día de internet malo. Voy a hacer por si acaso a Cojosa a Willy para no perder. Bueno, no sé lo que dije, siempre termino diciendo la palabra catarsis, quizás no se escuchó, pero bueno, les decía que este seminario es un espacio muy lindo para aprender cosas, también para llorar un poquito y discutir. Y bueno, ya vamos 48 ediciones, que es casi un año y medio, si no me equivoco, y como siempre digo, este año lo terminamos con un asado, de lo que sea. De vegano, no vegano, de carne, de lo que sea, de nos comemos a nosotros, pero lo podemos terminar festejando a ver si logramos avanzar. Bueno, dicho eso, bueno, estamos muy contentos, digamos, a pesar de la pandemia, que es feo, la verdad que el seminario nos gusta mucho. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Lorena. Voy a hacer una pequeña aclaración, ahora Willy vuelve a presentar con más detalle. Estamos en vivo en Zoom, estamos en vivo en YouTube, pero hay una parte bueno, está un poco más protegida, que apenas termina el vivo, yo voy a sacar voy a editar, que es una parte que no va a quedar para la gente que lo mire en el futuro. Los que miran ahora miran todo, estamos en vivo. También, pero es una parte porque tiene, bueno, ciertas cuestiones que son más privadas. O sea, dicho eso, los paso con Willy. Gracias, Dieguito. Sí, como siempre decimos, un placer poder continuar con este seminario que refleja todas las sinergias y colaboraciones que el mundo de la ciencia ha hecho, o buena parte de las sinergias y colaboraciones que el mundo de la ciencia ha hecho en Argentina y en otros lugares del mundo. Y hoy tenemos el placer de tener a Lorena, que además es de la casa, ¿no? Porque Lorena es licenciada y doctora en biología de nuestra facultad, es investigadora del CONICET en la UNSAM, es docente también en la UNSAM y forma parte del grupo de investigadores e investigadoras que lleva adelante el proyecto de vacuna ARVAC, que es lo que nos va a contar hoy. Así que gracias, Lorena, por estar en el seminario y adelante nomás. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir el trabajo, bueno, nuestro trabajo en este proyecto. Y sí, yo me siento, bueno, Exactas es como mi segunda casa. Yo soy bióloga de Exactas, así que sí, me siento como en casa. Bueno, les voy a empezar a compartir. Eh, Lo ven bien, ¿no? Sí, Se ve Sí, muy lindo. perfecto. Bueno, nosotros, como ya bien mencionaron, trabajamos en la UNSAM, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Somos varios, bueno, investigadores e investigadoras que estamos llevando a, a cabo este proyecto ya desde el año pasado. Este, y bueno, la charla, el principio de la charla va a ser como un poco una intro de vacunas y de lo que, digamos, las respuestas inmunes
que se necesitan para hacer frente al COVID, un poco para ponernos a todos en tema. Después les voy a contar un poco lo que es los antecedentes del grupo, ¿no? Y en qué estábamos trabajando cuando, bueno, nos sorprendió a todos la pandemia. Y bueno, y después sí les voy a contar lo que es ya el proyecto, los resultados que obtuvimos todo el año pasado y el estado actual del proyecto. Bueno, en inicio del 2020 nos pasó a todos que nos sorprendió la pandemia del SARS-CoV-2 y comenzó lo que llamamos también una carrera hacia la vacuna COVID-19, ¿no? Donde todos los países que tenían las capacidades se lanzaron a desarrollar y producir sus vacunas. Hoy en día, un año y medio después, tenemos casi un 30% de la población que ya ha sido vacunada al menos con una dosis. Tenemos 8 vacunas de diferentes plataformas que han demostrado muy buena eficacia y que están en lo que se llama fase 4 de monitoreo. Tenemos después 17 vacunas que han sido autorizadas de emergencia en distintos países y que han terminado su fase 3. Y después tenemos casi 90 vacunas todavía en alguna etapa de fase clínica en humanos y otras casi 200 vacunas en estadios preclínicos. ¿Sí? Esto quiere decir que todavía no se terminó esta carrera, que se siguen necesitando vacunas, y estas vacunas que están en desarrollo se llaman lo que serían las vacunas de segunda generación, donde no solo es importante tener un buen nivel de eficacia, sino que el foco también está mucho puesto en lo que es seguridad, en lo que es que sean de uso masivo, ¿sí? Que puedan llegar a países en desarrollo, donde se vio que hoy en día los que tienen el menor porcentaje de población vacunada son los países todavía en vías de desarrollo. Y también, bueno, que sean de bajo costo y que sean de fácil almacenamiento, digamos. Y aparte de todo eso, también que puedan inducir respuestas inmunes robustas y que puedan hacer frente a los desafíos que nos están dando las variantes del SARS-CoV-2. Les voy a contar un poco nos vamos a meter un poco en la estructura del coronavirus. Bueno, como ya saben, es un virus de ARN monocatenario, y una de las proteínas estructurales que ha sido el foco de atención y sigue siendo el foco de atención es la proteína Spike, ya que es la que media la interacción con el receptor AC2 y bueno, es un blanco de anticuerpos neutralizantes. Una gran proporción de las vacunas que aprobadas y que están siendo usadas en el momento justamente basan su estrategia en esta proteína. Pero también tenemos otras proteínas estructurales, por ejemplo la nucleoproteína, que también induce respuestas tumorales robustas y además induce respuestas celulares. Por eso muchas vacunas, sobre todo vacunas recombinantes a su unidad, incluyen en su fórmula también esta proteína. Y por otro lado tenemos bueno, las vacunas, por ejemplo, de virus inactivado o de virus, digamos, proteínas, vacunas que incluyen el virus entero, que obviamente van a tener todos los antígenos del virus. Si vamos a ver un poco más spikes, bueno, esta es una proteína que forma trímeros en la membrana del virus. Está compuesta por 2 dominios, S1 y S2. S1 es el que contiene el dominio unión al receptor AC2 en la célula huésped. Y bueno, una de las estrategias de las vacunas justamente es bloquear esta interacción y así impedir la diseminación del virus. El SARS-CoV-2, al ser un virus bueno, respiratorio, ingresa al organismo por lo que es las vías respiratorias superiores. Bueno, allí va a infectar a las células de la mucosa epitelial, ¿sí? Mediante el receptor AC2, ingresa a la célula, se va a replicar y va a ser liberado y así va a ser diseminado. Así va a acceder a lo que serían las vías respiratorias inferiores y bueno, y así se disemina. El inicio de la respuesta inmune contra el virus se da cuando las células dendríticas internalizan el virus y bueno, van a presentar partes del virus a las células T, ¿sí?
que por un lado, van a ayudar a las células citotóxicas a destruir células infectadas, y por otro lado, bueno, van a ayudar a la generación de anticuerpos de la célula B. Entonces, cuando una persona ya ha transitado la infección, va a tener no solo lo que es anticuerpos específicos contra el virus, sino que va a también tener lo que es células B y células T de memoria, ¿sí? Todo va a ser muy importante ante una nueva reinfección. Bueno, y bien temprano en el curso de la infección, cuando todavía incluso es sintomática, se empiezan a generar los anticuerpos de distintos tipos. Se van a generar anticuerpos IgM, se van a generar también anticuerpos IgA en la mucosa local, en la mucosa respiratoria, y bueno, se van a generar también anticuerpos IgG, que son los que se ha visto que más duran circulando en el organismo. Los anticuerpos IgG neutralizantes tienen un rol muy importante en la protección, pero bueno, también se ha reportado que anticuerpos IgA con capacidad neutralizante que se encuentran en la mucosa respiratoria pueden ser muy importantes para bloquear la infección y bueno, la diseminación del virus. Bueno, si hablamos de anticuerpos neutralizantes, bueno, se sabe por varios estudios que la mayoría de los anticuerpos neutralizantes están dirigidos hacia la proteína Spike, y bueno, y la mayor parte están dirigidos hacia epítopes en el dominio de unión al receptor AC2, ¿sí? Este dominio es el que contiene los epítopes claves de anticuerpos neutralizantes. Y este dominio contiene epítopes conformacionales hacia los cuales están dirigidos los anticuerpos, pero también contiene epítopes que pueden inducir respuestas celulares. Bueno, si bien hoy en día todavía no tenemos lo que es un correlato de protección, ¿sí? O sea, la comunidad científica no ha llegado a un acuerdo, no se ha definido qué mecanismo es el que otorga protección. Se sabe por muchos estudios, y hoy en día siguen saliendo estudios en los que plantean que los anticuerpos neutralizantes son los que pueden ejercer ese rol. Acá les muestro, este es un gráfico donde evalúan en personas vacunadas con 7 distintas vacunas, y bueno, lo comparan con personas infectadas, y ven que hay una correlación en lo que sería entre el título de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Y la eficacia de las vacunas. Por ejemplo, bueno, hay vacunas que se han abandonado en fase 1 en humanos porque no han llegado a lo que sería un título parecido, o han tenido un título mucho menor a lo que es un plasma de convaleciente, entonces ya se han abandonado en fase 1. Y después tenemos otras que, bueno, han llegado a terminar en fase 3, han reportado eficacia, como es el caso de Coronavac, o bueno, fue el caso de la vacuna de RNA, la CureVac, que han reportado una eficacia menor al 50%, y bueno, después se vio que también esas vacunas, bueno, correlacionaba un bajo título de anticuerpos neutralizantes. Bueno, pero igual no todos anticuerpos neutralizantes, ¿sí? O sea, se sabe que hay personas que no generan un título alto de anticuerpo y sin embargo se recuperan de una infección o tienen síntomas leves, y nunca inducen buenas respuestas de anticuerpos neutralizantes. Se sabe que hay un rol muy importante de lo que es las células T, ¿sí? Las células TCD4 y células TCD8. Por ejemplo, se vio que en individuos que habían sido expuestos al SARS-CoV-2, había un gran porcentaje de células CD4 y CD8 específicas para distintas proteínas del virus. Incluso algo muy interesante que también se ha reportado es que personas que nunca habían sido infectadas con SARS-CoV-2, pero sí habían sido infectadas con otros coronavirus que generan resfríos, digamos, comunes, también tenían un porcentaje de células, tanto CD4 como CD8, si bien este porcentaje era menor, pero que también reaccionaban ante proteínas del SARS-CoV-2. Esto indicaba que hay un porcentaje de lo que se llama reactividad cruzada, ¿sí?
Y este tipo de respuesta, sobre todo, podría estar o sería importante en el caso de las variantes, ¿no? Porque estamos hablando de que es una respuesta que parecería que está más conservada. Bueno, entonces, planteado las respuestas, ¿cómo sería una vacuna ideal contra COVID-19? Bueno, por un lado tenemos la eficacia, ¿sí? Debe generar una respuesta que sea robusta, que genere anticuerpos neutralizantes, que sean de larga duración, sistémicos, y bueno, también, si fuera posible, en las mucosas. Debe inducir una potente respuesta inmune de linfocitos T, CD4 y CD8, y que puedan combatir el virus. Pero también, por otro lado, tenemos el tema de la seguridad, ¿sí? Tienen que ser vacunas que no posean efectos adversos graves, ni a nivel local, ni a nivel sistémico. Y bueno, bueno, algo que fue una preocupación al inicio cuando se empezó a hacer el desarrollo de vacunas es que no se vean lo que se llama fenómenos de potenciación de la vacuna, por ejemplo el VAER o el ADE, que son fenómenos que potencian la respuesta de la vacuna. Hoy en día se sabe que esto, por lo menos en las vacunas, hasta hoy en día no se ha visto. Pero bueno, el tema de la seguridad es un tema muy importante. Bueno, y un plus es que sean de fácil administración, que sean de fácil producción, almacenamiento, bajo costo, y también que puedan ser aplicadas a la mayoría de la población, ¿sí? No solo adultos, sino niños, embarazadas, inmunosuprimidos, a toda la población en general. Bueno, hoy en día tenemos distintas plataformas vacunales. Tenemos, por ejemplo, bueno, las de ARN mensajero, las de vectores virales, que son las que primero se aprobaron, ¿sí? Son tecnología nueva, la llamamos, porque hasta el momento no había vacunas licenciadas que sean de RNA o de vectores virales. Y después tenemos las más tradicionales, como son las SAS, bueno, un ejemplo es la Sinopharm, que se está dando en nuestro país. Y por otro lado tenemos vacunas también recombinantes o de DNA, las vacunas de proteína recombinante. Son vacunas, bueno, están compuestas por en general un antígeno purificado, definido del virus. Generalmente necesitan adyuvantes y bueno, tienen un historial ya de seguridad de varios años porque hay vacunas que utilizan estas plataformas que nos damos, como la del HPV, la de la hepatitis B o de la influenza, que usan esta plataforma. Estas vacunas, si bien vienen un poco más atrasadas, digamos, por cómo es el proceso de producción, todavía no tenemos ninguna aprobada o en uso. Bueno, tenemos una China que está en autorización de uso de emergencia, pero no, digamos, no son las que se están usando. Se cree que van a ser las vacunas digamos, que van a predominar en cuanto a vacunas de segunda generación, sí que esta vez va a ser la plataforma elegida para las vacunas que se vienen, ya sea para inmunización primaria o para lo que se viene, que es vacuna de refuerzo, ¿sí? Bueno, un poco para terminar con lo que es intro de COVID y vacunas, voy a comentar un poco de las variantes que, bueno, seguramente todos han escuchado porque se mencionan a diario: alfa, beta, gamma, epsilon, lambda, bueno, todas las variantes. Pero si vamos a analizar un poco más el patrón de mutaciones de estas variantes, vemos que la zona del dominio al receptor, que es la zona de RBD, tiene mutaciones que son muy relevantes. Están concentradas varias de las mutaciones relevantes y que se han visto que están relacionadas con mayor transmisibilidad o mayor severidad del virus. Después tenemos, bueno, la variante Delta, que es la que más foco de atención está teniendo hoy en día. Posee muchas de estas mutaciones en la zona de RBD y aparte posee otra mutación también, bueno, en Spike, que es esta P681R, que es la que se está correlacionando, bueno, que se cree que puede estar implicada en lo que es la mayor replicación del virus, que es lo que da que las personas infectadas con esta variante tengan una mayor carga viral. Bueno, y la preocupación de las variantes es
justamente que puedan evadir la respuesta inmune de las vacunas, ¿no? O sea, ya se vio que reducen, ¿sí? Que las personas vacunadas con las vacunas que tenemos hasta el momento, en general, muestran un título reducido de anticuerpos neutralizantes contra la variante, por ejemplo, la Delta, o con la Gamma. La Gamma y la Delta son las que más se dio reducción de la neutralización. Bueno, y acá tenemos, esta es una gráfica de un estudio que se hizo para comparar eficacia, bueno, de dos vacunas. Ellos comparan entre la variante alfa y delta en personas vacunadas, y bueno, acá ven efectividad. Y vemos que hay una reducción en lo que es efectividad, en lo que es la sintomatología de la enfermedad y en la infección. Sin embargo, ven que esta reducción es mínima en el caso de casos graves de la enfermedad que requieren hospitalización, ¿sí? Esto es un poco alentador, por un lado. Sin embargo, eh, para, digamos, también tener este panorama y en el contexto en el que estamos, implica que la mayoría de la población tiene que estar vacunada, ¿sí? Digamos, este es que es lo que están poniendo en foco la mayoría de los países, tener lo más rápido posible a la mayoría de su población vacunada. Bueno, y les voy a contar ahora un poco bueno, en lo que venimos trabajando en el grupo. Yo trabajo ya hace varios años bueno, en el grupo de la doctora Juliana Casataro. Nosotros trabajamos en lo que es adyuvantes vacunales hace varios años, y sobre todo nos enfocamos en lo que son adyuvantes vacunales para vacunas de mucosas, ¿sí? Vacunas orales. Tenemos, bueno, la mayoría del trabajo, o mucho de los trabajos que estuvimos haciendo estos años, se basan en la utilización de una proteína de Brucela, que llamamos OM19. Esta proteína vimos que tiene propiedades adyuvantes, ¿sí? Cuando es administrada con otros antígenos, y también descubrimos que es un inhibidor de proteasas. Esta actividad de inhibidor de proteasas hace que cuando es administrada con un antígeno por vía oral, aumenta la vida media de los antígenos, ¿sí? Y también, bueno, vimos que aumenta la vida media dentro de lo que es la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Esto lo que hace es favorecer respuestas inmunes celulares. Bueno, es bastante el trabajo que ya venimos haciendo con OM19. Vimos que tiene propiedad adyuvante tanto por vía oral, nasal, intravenosa, subcutánea, intramuscular. Bueno, la hemos probado con diversos antígenos y frente a diversas enfermedades infecciosas. Hemos probado con antígenos de Trypanosoma cruzi, de Escherichia coli hemorrágica, Escherichia coli enterotoxigénica, antígenos de Salmonella, bueno, un panel de distintos antígenos. Y bueno, hasta el presente había sido, digamos, estudiada solo, o probada, digamos, en modelos murinos de ratón, y también, bueno, probamos en un modelo de pollo, que es un modelo de infección con un virus de la bursa aviar, y vimos, bueno, cuando poníamos 19 y administrábamos el antígeno por vía oral, bueno, había una protección ante la infección con este virus. Bueno, la mayoría de este trabajo se hizo con financiación de la Fundación Bill and Melinda Gates. Bueno, no les voy a mostrar acá mucho más gráficos porque todos estos trabajos se encuentran publicados, así que la idea no era mostrarles mucho más gráficos, pero sí comentarles esta tecnología. Básicamente, esto es para resumir un poco. Vimos que esta proteína tiene dos propiedades en una misma molécula, ¿sí? Por un lado es un inhibidor de proteasas y por otro lado tiene capacidad inmunoestimulatoria, o sea que cuando la combinamos con un antígeno y la damos por vía oral, por un lado lo que hace es inhibir parcialmente lo que son las enzimas que están tanto en el estómago como en el intestino, aumentando la vida media del antígeno. Esto lo que se traduce es en mayor disponibilidad del antígeno que llega a la mucosa epitelial. Este antígeno es, bueno, internalizado por las células dendríticas y bueno, induce respuestas
tanto humorales como celulares. Bueno, estábamos trabajando con OM19 y nos preguntamos si también había otras moléculas, otros inhibidores de proteasas de otras bacterias que también podían tener capacidad inmunoestimulatoria y que podían funcionar como ayudantes. Así comenzamos un proyecto con la empresa GSK, en donde la idea era hacer hicimos en realidad un screening primero in sílico, donde se seleccionaron 11 secuencias que pertenecían a distintas familias de inhibidores de proteasa y que corresponden a diferentes patógenos. Y luego, con estas secuencias, lo que hicimos fue clonarlas, expresarlas, purificarlas, y bueno, confirmamos que sean inhibidores de proteasas y también vimos su capacidad estimulatoria. Al final de este screening, hicimos un screening in vivo, en donde encontramos que otras 3 proteínas que tenían la misma capacidad que OM19, ¿sí? Inhibidores de proteasas que podían también inducir respuestas inmunes celulares y respuestas inmunes de anticuerpos cuando eran administradas con antígenos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología, de estos ayudantes que venimos trabajando hace ya varios años? Primero, que pueden darse ya sea por vía oral o vía parenteral, inducen respuestas inmunes específicas de linfocitos T, tanto citotóxicos como TGLP1 o TGLP17, y también respuesta de anticuerpos. Reducen lo que sería la dosis necesaria de antígeno, ya que al limitar la degradación aumenta la disponibilidad de antígeno, y esto hace ya una reducción de las dosis. Son estables a diferentes temperaturas y pH, esto está publicado para OM19. Bueno, al ser proteínas recombinantes, el rendimiento de producción es alto y es de bajo costo. Y bueno, pueden ser utilizadas con una variedad de antígenos, ya sea proteínas recombinantes o diferentes proteínas recombinantes, y hasta extractos del microorganismo, que también lo hemos probado. Bueno, en esto veníamos trabajando cuando, en el 2020 nos sorprendió a todos la pandemia del COVID. Y bueno, decidimos también, veníamos trabajando nosotros en ayudantes y en vacunas, y bueno, en mayo del año pasado nos presentamos a las convocatorias de IP-COVID del Ministerio de Ciencia y de la agencia, y la idea de ese proyecto, presentamos un proyecto donde la idea era desarrollar herramientas que puedan ayudar a la prevención de la infección para el SARS-CoV, ¿sí? O sea, el proyecto inicialmente no era hacer una vacuna, digamos, por los montos, por el financiamiento, pero sí era poder generar una prueba de concepto de un prototipo vacunal, ¿sí? Poder expresar antígenos, poder purificarlos, poder poner a punto las técnicas, ya sea lo que es el ensayo de anticuerpos neutralizantes o todas las técnicas y los protocolos para hacer medición de la respuesta específica celular. Para este proyecto nos fusionamos con el grupo del doctor Diego Álvarez, que ellos son virólogos y virólogas. Nosotros, si bien veníamos trabajando en ayudantes y vacunas, no teníamos mucha experiencia en producción de antígenos virales, ni sabíamos mucho de virología, así que fusionarnos con el grupo de Diego fue fundamental para nosotros. Que se impuso en esta pandemia, ¿vos no pensás que los puede haber ayudado o no? Es una pregunta que desconozco, digamos. Sí, obvio, sí. Sabemos que la información de COVID y sobre todo de vacunas es infinita. Como decís, salió desde el primer momento un montón de información, salió a publicar, sobre todo en trabajos sin referato, pero salían a publicarse. Y obvio que nosotros al principio estábamos como todos, digamos, leyendo a full, viendo cómo podíamos hacer, digamos, no es que estamos haciendo una estrategia novedosa, muy novedosa, digamos, a nivel, si querés, tecnología. Todos fueron a lo mismo, fueron a Spike, a RBD,
y a las plataformas de vacunas conocidas, virus inactivado, proteína recombinante, que ayudante, bueno, Alum, la mayoría empezó a usar Alum, que es un ayudante conocido, que ya se usa hace un montón de tiempo. Quizá tenemos las plataformas más nuevas, ¿no? Que son las de vectores virales, pero, por ejemplo, la gente de Oxford venía trabajando ya con MERS y con SARS, ya estaban puestos a punto, ya venían trabajando con la spike de esos virus, o sea que si vos te pones a ver también los que primero sacaron sus vacunas y las publicaciones y empezaron las fases clínicas en humanos, fueron gente que ya venía trabajando en el tema, que ya sabía de virus respiratorios. A nosotros, sí, teníamos las ganas, la voluntad, pero no teníamos la experiencia, nunca habíamos hecho la vacuna, nunca habíamos hecho bueno, hasta ahora todavía, una fase clínica en humanos. Por eso te digo, cuando empezamos el proyecto era más, digamos, una cuestión un poco más humilde, no vamos a hacer una vacuna, sino vamos a ver si podemos producir el antígeno, a ver qué técnicas podemos poner a punto acá, qué podemos desarrollar acá. Pero no era, digamos, el objetivo de decir, bueno, vamos a hacer una vacuna. Después, con los resultados que tuvimos, y pensando también en lo que vos decís, y en el contexto geopolítico y de la importancia, ¿no? de tener una vacuna propia, más allá de que no era, digamos, si vos lo ves a nivel publicación de un paper, una RBD con Alum ya está para COVID está súper publicado, digamos. Digamos que ese no era nuestro objetivo, sino que era desarrollar las técnicas. Es más, nuestro trabajo todavía, todos los resultados que tuvimos con el IP-COVID todavía nosotros no los publicamos, porque bueno, decidimos que queríamos, digamos, ir por el otro lado, queríamos ver si podíamos realmente hacer un producto. Así que sí, obvio que estuvimos, y nos sirvió, digamos, estuvimos leyendo un montón a la hora de pensar el antígeno. Bueno, leíamos, veíamos con la información que tiene en ese momento, y obvio que cuando fueron saliendo más datos y más información y más pruebas clínicas de otros países y de otras vacunas que estaban haciendo lo mismo que nosotros, nos alentaba porque se decía, bueno, justamente Un decía poco que la estábamos... reflexión iba al hecho de que se ve mucho que la pandemia, por ejemplo, exacerbó las ganancias de ciertos sectores que ya tenían muchísimos recursos y muchísimas ganancias. Me daba la impresión que a lo mejor en este rubro el ruido había de alguna manera ayudado a achicar un poco ciertas brechas. Eso era nada más. Sí, seguramente, digamos, vos decís, toda la publicación ayudó a tener la información y a poder decir, bueno, y a tomar decisiones y a poder también lanzarnos nosotros a probar lo nuestro. Lorena, la pregunta que tengo tiene que ver con los tiempos. O sea, vos decías recién de empezar a fin de año pruebas en humanos. ¿Cómo sigue eso y qué tiempos evalúan ustedes si todo funcionara bien como para que este producto llegue a su punto Bien, sí, es una de de las preguntas concreción? que... Era una pregunta bastante obvia, digamos, y que no sé si tiene una No, respuesta sí, fácil, pero algo seguramente nos puedes decir. sí, es una de las preguntas que más nos hacen. Estamos todos ansiosos, ¿no? Imagínense, nosotros también estamos súper ansiosos. Obvio. Pero bueno, no es un camino fácil. La verdad bueno, nosotros es la primera vez, como decía, que hacemos esto. Muchas cosas nos estamos aprendiendo. Y bueno, sí, la idea es, los objetivos que nosotros nos pusimos es tener a fin de año todo para eh, poder empezar una fase clínica en humano. También hay tiempos que no dependen de nosotros, hay procesos regulatorios que hay que pasar, que bueno, justamente ahora estamos con todo eso. Nosotros ya empezamos los intercambios con ANMAT, bueno, que va a ser la entidad regulatoria que va a evaluar la vacuna. Entonces empezamos como un intercambio previo con ellos, pero bueno, tener todo listo, la idea es tener todo listo y bueno, poder empezar a fin de año, más probablemente a principios del año que viene, con una fase 1 en humanos. La fase 1 que estamos estimando 3-4 meses, y empezar con una fase, todavía no tenemos definido bien el programa clínico, pero bueno, eso depende un poco de la evaluación de ANMAT, pero la idea es que para fin de año que viene, principios de 2023, podamos tener el producto.
Una pregunta aclaratoria, Lorena, simplemente para que todos conozcamos la metodología. Ustedes, una vez que ahora ya empiezan con esa prueba, ya no se toca más eso, ¿no? No es que se va ajustando. Tocar que la fórmula. Claro, quiero decir, no es que ustedes van cambiando cosas, porque si no es como que rompen el estudio de alguna forma. No, sí, el estudio está programado, digamos, sí, está organizado con una fórmula y es la que se va a hacer, digamos. No. En el momento, en el medio del estudio, no lo podés cambiar, después podés. Claro. Pero sí, que bueno, ese es también el riesgo que uno toma, ¿no? Es definir la fórmula, la dosis, qué ayudante queremos, con qué ayudante queremos ir, bueno, que eso es medio definitorio, y bueno, después se verá en el humano, digamos. También, si bien el ratón, nosotros hicimos todo en ratón, es un modelo, nada te garantiza que en el humano vayas a tener la misma respuesta. Claro. Y tengo otra más general, mientras se van levantando manos. Algo dijiste en la charla al principio. ¿Te imaginás el 2022 con efectivamente refuerzos, no solo en Argentina, sino en el mundo, de las vacunas que hemos ido recibiendo? Y bueno, eso es algo que la comunidad científica están discutiendo mucho, que se viene, bueno, ahora el tema de los refuerzos, ¿no? Ya hay países que están dando terceras dosis, o que están pensando en dar terceras dosis de vacunas, y en nuestro país, digamos, que pensamos en nuestra vacuna, que para el fin de 2022-2023, el gran porcentaje de la población argentina va a estar vacunada, o sea que va a ser una vacuna de refuerzo. La realidad es la realidad que tenemos, o sea, si bien es una vacuna que también la pensamos como para prima vacunación, digamos, que pueda ser utilizada como primera vacuna, la realidad es que probablemente sea utilizada como una vacuna de refuerzo, y por eso también estamos diseñando los ensayos clínicos en humanos de esa forma, para que pueda ser una vacuna no solo de vacunación primaria, también de refuerzo. Todavía, a ver, no hay muchos, algo se sabe de lo que duran las respuestas. Las variantes también vinieron a plantear el tema, justamente si no es necesario rediseñar las vacunas y hacer vacunas contra las variantes. Tenemos empresas como Moderna, como otras que están trabajando ya en vacunas contra las variantes, que han rediseñado sus vacunas. Vamos aprendiendo, digamos, día a día, y si el panorama no lo tenemos muy claro, pero sí podemos pensar en que nuestra vacuna se va a utilizar ya como una vacuna de refuerzo. Hugo y Ernesto después. Felicitaciones, Lorena, excelente. Me alegra ver que están trabajando también con federalismo en el medio de esto, porque está el ICIBEL, la gente de acá de Santa Fe, que parece que les va a ayudar en la etapa esta final, ¿no?, de las pruebas. Me alegra mucho. Es muy bueno, yo ya sé que todos lo saben, pero es muy bueno porque el esfuerzo de ustedes puso a la ciencia en un lugar que es muy importante para todos, ¿no? Hasta para las corporaciones más aferradas a mantenerse haciendo lo mismo. O sea, la capacidad de ustedes, la flexibilidad, la cintura, lo Messi que tuvieron para hacer esto, es muy valiosa, es muy agradecible por nuestra comunidad científica, así que yo te lo digo desde mi lado, lo que veo. Y ahora hago una pregunta de inexperto total, soy matemático, Lorena, así que entendeme, si te parece un disparate me decís, pero hiciste un esquemita en algún momento del ARN monocatenario y dijiste algo como el análisis de las zonas con mayores modificaciones en la estructura del ARN, pensando en las variantes, ¿no? En las variantes, hiciste un dibujito donde decías en qué zonas se producían. ¿Hay alguna posibilidad de hacer trabajos ahí a nivel biología molecular de manera de que uno pueda predecir por dónde se ubican las modificaciones, cuáles van a ser las consecuencias, por decirle, macroscópicas o sea, si va a ser más infeccioso, si va, o sea, si va a cambiar el R0, etcétera? O sea, ¿se puede ver desde el nivel molecular? ¿Ya hay alguna evidencia empírica? Sí, bueno, no soy experta en eso, pero sí vi varios trabajos
que justamente tratan de modelar y de predecir eso, ¿no? Se sabe que hay una zona, se sabe la zona, por ejemplo, en RBD tenemos aminoácidos, creo que es 450, 480, que es la porción que interactúa realmente con el receptor, que se vio que mutaciones en esa región tienen bastante implicancia, se vio que esas serían como roles importantes. Vi que hay varios estudios que predicen y que hacen lo que vos decís, ver dónde pueden caer las mutaciones y el efecto que puedan tener. Ahora, y bueno, hay varios también lo que hacen, ven lo que es la evolución del virus y cómo también las mutaciones no solo van siendo muy parecidas, inclusive las distintas variantes en general comparten siempre alguna mutación con otra, o sea que son mutaciones que evidentemente son relevantes para lo que es la infección y transmisión del virus. Sí, hay bastante hecho, creo, del tema. Ahora, no sé, desde el punto de vista me parece que es interesante, pero no deja de ser un modelo, ¿no? Eh, no sé, el virus siempre te puede sorprender, pero está bueno porque uno puede ir aprendiendo. El virus va modificando y uno se va modificando y uno va aprendiendo qué efecto pueden tener esas modificaciones. Te imaginarás que nosotros pensamos en hacer una máquina de deep learning que directamente detecte qué va a pasar con eso, tirando ustedes ven el microscopio, ¿no? Pero bueno, es un sueño. Gracias, Lorena. Estaría bueno. Gracias, Hugo. Dale, Ernesto. Sí, gracias, Lorena, excelente. Y como dijeron varios, esto es lindo que se pueda hacer esto que están haciendo ustedes. Tengo una pregunta general y algunas técnicas, así que hago la general y después que pregunten otros por ahí volvemos a las técnicas. Pero vos decís que las pruebas clínicas van a empezar a fin de año. Para fin de año esperamos que esté casi todo el mundo vacunado y que el virus circule poco. Va a complicar bastante, ¿no? La posibilidad de la prueba, el estudio clínico de fase 3, ¿no? Sí. ¿Se va a activar? Bueno, sí, o sea, la realidad es que, bueno, eso lo estamos discutiendo bastante con la gente de la empresa y con la gente, bueno, de la que diseña el ensayo clínico, que bueno, ahí ya nosotros no tenemos mucha experiencia, eh, pero sí, ya estamos pensando incluso que, digamos, nosotros diseñamos un tipo de estudio y que, bueno, la realidad es que la realidad sanitaria, como decís vos, del país, o epidemiológica del país, va a hacer que eso sea factible de hacer o no. Por eso nosotros nos planteamos siempre varios planes y es algo que va a estar en continuo intercambio y en continuo, digamos, modificación de ser necesario. Un estudio de fase 3, como se están dando en la mayoría de las vacunas, que es un estudio de eficacia con más de 40.000 personas, que implica tener mínimo una rama de personas no vacunadas de, no sé, 10.000 personas, 8.000 personas o lo que fuera, la verdad que nos parece bastante improbable para el momento que nosotros estemos haciendo una fase 3. Sin embargo, vamos, hay otros tipos de estudios que se pueden hacer, estudios de no inferioridad, o se puede, si en ese momento hay ya definido un correlato de protección, uno puede evaluar eficacia usando un subrogante de protección, digamos. Estamos más apuntando a eso que a hacer un estudio de eficacia de fase 3 convencional como lo que venimos haciendo hasta ahora. Más manos levantadas. Tenemos una pregunta. Willy. Sí. ¿No han pensado en reclutar voluntarios en algunos condados de Luisiana, Alabama o Florida para la fase 3 o la fase 2? Sí, buena pregunta. Sí, justamente esos no serían muchos voluntarios, me parece. No. Pero sería un lugar donde no en Minnesota, Víctor, en Minnesota no, a ver si le toca a Ernesto. También, bueno. Sí, ir a otros países. No, lo que tenemos lo que sería bueno es tener digamos, un consenso internacional sobre los sucedáneos a la eficacia clínica tradicional, ¿no? ¿Cómo viene eso? Y o sea, todo lo que
que por lo menos yo vengo leyendo los estudios, todos plantean anticuerpos neutralizantes, que va a ser, digamos, el parámetro a medir el correlato de protección. Pero bueno, hasta ahora creo que nadie se anima o todavía no se llega a un acuerdo como para plantear eso. Creo que en algún momento lo van a tener que hacer porque ya la población vacunada va a ser alta y esto le va a pasar no solo a nosotros, sino a todas las vacunas que se vienen por detrás para desarrollarse, cómo van a ser sus ensayos clínicos. Digamos, sí, es algo para plantear. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, como decís, tenemos el nivel de aceptancia o de permeabilidad hacia las vacunas es bastante alto. Se plantea que bueno, más de 80% de la gente se vacune, pero hay otros países que no, como bueno, Estados Unidos, en Europa, muchos países que están llegando al 50%, 60%, y no pueden subir de ese porcentaje. Quizás ellos sí tienen más gente para probar, pero bueno, sí, esperamos que pronto siempre esté el correlato de protección y que eso nos allane un poco el camino a todos los que venimos a hacer el ensayo clínico para el año que viene o el siguiente. Leo una en el chat de Miriam Bruno, dice, ¿se plantea hacer protocolo en personas sin antecedente de COVID o algún grupo con antecedente de COVID o alguna dosis de vacuna previa? Sí, ensayo clínico supongo que se está planteando. Sí, bueno, una de las posibilidades justamente es eso, hacer, bueno, lo ideal, si vamos a lo ideal, sería hacer personas no vacunadas, personas vacunadas y personas infectadas vacunadas. Tenemos acá, y ahí se abren las posibilidades, ¿no? Infectadas no vacunadas, digamos, si queremos hacerlo perfecto, tendríamos que tener varias ramas. Pero bueno, también eso va a depender un poco del momento, como decía, momento epidemiológico y sanitario, de cuántas personas estén vacunadas, de la circulación del virus. Pero sí, se está planteando que se haga varias ramas. La que probablemente vamos a tener más problema por lo que vemos ahora no es en conseguir personas vacunadas, sino al revés, en conseguir personas no vacunadas. Claro. Más preguntas. No sé si querés intercalar, Ernesto, ahí alguna de las técnicas que tenías. Sí, una era la de el uso de el inhibidor de proteasas de bacteria en humanos. ¿Hay algún antecedente de seguridad? O por lo menos ustedes tienen un perfil en ratones que indique que no crea algún problema de seguridad adicional, algo así. Sí, o sea, AOM19 y los inhibidores te referís vos. Sí, mira, nosotros es una proteína recombinante. La verdad que la seguridad de una proteína recombinante en general si está pura, es bastante alta. Nosotros la proteína la purificamos, la depletamos de toxinas, o sea, todas las proteínas que inyectamos en los ratones son libres de toxinas. Y lo que, o sea, de lo que tenemos publicado y de lo que vimos hasta ahora administrando en ratones es que es muy segura, no genera efectos toxicológicos, por lo menos de reacción local. Hicimos ensayos de histopatología y no vimos que haya infiltrado de células al sitio de inyección, ni se le genera un granuloma, por ejemplo en el caso de Alum o de algunos otros ayudantes se generan granulomas, acá no. Digamos, es una proteína, o sea que la vida media también, digamos, es una proteína que va a terminar degradándose en el organismo después de hacer su efecto. Y también, bueno, hay inhibidores de proteasas que se den en humanos, pero no como ayudantes. ¿Sí? Como ayudantes es el primer trabajo que se publicó, es el nuestro. Se dan porque se dan, por ejemplo, para administrar otras proteínas orales, por ejemplo, insulina, ¿sí? Se usan inhibidores de proteasas para administrar insulina para que no se degraden cuando se dan por vía oral. Digamos que hay otros inhibidores de proteasas,
que se dan en humanos como delivery, digamos, como para proteger proteínas, como delivery oral de péptidos y de proteínas, pero hasta ahora ninguno se dio en vacunas, ¿no? Sabemos que la seguridad de las drogas y de los medicamentos es distinta a a la seguridad que se pide en una vacuna. Pero sí, se dan y bueno, igual como 19 y los inhibidores que nosotros estamos estudiando son proteínas, igual el adyuvante también tiene sus ensayos toxicológicos y de seguridad que se hacen en animales. Digamos, para vos probar un adyuvante y poder utilizarlo en una vacuna humana tenés que hacer todos los ensayos toxicológicos de seguridad previos, que bueno, que lo estamos haciendo para después poder incluir en una fórmula de vacuna. Bien. Ahí veo una manito de... Sí, Víctor. Dale. Sí, te quería hacer una pregunta. Y seguramente Ernesto me podrá corregir o completar. Existen publicaciones sobre anticuerpos monoclonales humanos que son neutralizantes y bastante potentes para prevenir la infección, pero que se dirigen a epitopes por fuera del RBD. Por lo menos uno estoy seguro que se dirige por fuera del RBD y podría ser una especie de monoclonal universal para los coronas. Al elegir RBD, solamente quiero que me confirmes mi sospecha. Yo tenía un profesor que sería mi abuelo científico, Gabriel Fabeluques, que también es un graduado, era un graduado de la UBA, y que siempre decía, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y yo sospechaba que ustedes y otros grupos optaron por RBD porque se expresa muchísimo mejor que la proteína S entera. Y por eso, digamos, es algo que les permitiría avanzar hacia el objetivo prioritario, ¿no? ¿Consideraron usar S completa y lo descartaron y por eso utilizaron RBD? Sí, a ver, sí, está un poco por un lado de las dos cosas. Un poco era qué es lo óptimo a nivel de producción y de expresión y que era más fácil de expresar y producir. Y por otro lado también que, bueno, que induzca una respuesta inmune apropiada, ¿no? Eh, la verdad que nosotros probamos Spike, probamos expresarla, probamos producirla. Los niveles, los rendimientos, es verdad, fueron mucho más bajos que para RBD. Y cuando vas a las respuestas, bueno, y ahí es cuando, bueno, fuimos mucho a lo que ya se sabía y lo que se estaba viendo con Spike y con RBD. Si bien, como vos decís, Spike tiene otros epítopes, hay epítopes, y se cree que también hay un poco de neutralización en epítopes que no están en RBD. La mayoría, si vos vas a la gran proporción de los anticuerpos neutralizantes, están dirigidos contra RBD, que tiene un poco de sentido, ¿no? Hay anticuerpos neutralizantes dirigidos hacia otras partes de Spike, pero RBD tiene muchos de los anticuerpos epítopes neutralizantes. La verdad que fue una discusión un poco interna también de, bueno, con qué queremos seguir, queremos seguir dándole oportunidad a Spike o no. Y cuando empezamos a salir los datos de las vacunas basadas en RBD, que tenían una buena eficacia, incluso también las vacunas con RBD, digamos, por ejemplo, Soberana o Abdala, que dieron una eficacia bastante alta, la verdad que dijimos, bueno, no estuvo tan mal la elección, pero sí, cuando vos te vas a ver las de vectores virales, las de RNA, que basaron su foco en Spike, bueno, obvio que nos preguntamos, y bueno, estaremos yendo por el camino correcto. La verdad que las respuestas que tenemos nosotros son muy buenas. Y lo que vimos nosotros también con RBD, que por ahí con Spike vemos que no se ve tanto, o por lo menos en nuestro caso, es que anticuerpos neutralizantes contra las distintas variantes no vemos una reducción significativa, ¿sí?
que sí pasa en vacunas que tienen spike. Pero sí, bueno, digamos, fue un equilibrio también. Si nosotros queremos producir una vacuna, también, digamos, la producción es importante, digamos, poder producirla y que sea algo de fácil, de bajo costo y que no tengamos problemas en ese sentido, también es algo a considerar. Hoy en día tampoco se sabe que Spike sea mejor que RBD, digamos, no hay ningún dato que te diga que Spike sea mejor que RBD, por ahora no se ha visto. Buenísimo. Más preguntas. ¿Tenés algo más, Diego, ahí en alguno de los chats? No, saludos, felicitaciones. No, por ahora no tengo nada más. A ver si aparece alguno por acá. Aprovechen los últimos 10 minutos antes que me agarre hambre. Y media ya no tomo preguntas. ¿Alguna pregunta más? Está bastante técnico. Yo ya estoy un poco superado, les comento acá a la audiencia. Pero bueno. No sabía cuán técnica hacer la charla. Bueno, no, está bien. No, hay de todo acá. Viene de distintas especialidades y bueno, no sabía, digo, bueno, seguramente está perfecto. Muchos matemáticos, muchos. Está perfecto, hay mezcla de profesiones en el público. Bueno, anímense los que no son especialistas, sí, igual hagan sus preguntas, aunque parezca que son. Mientras vemos si alguien se anima a alguna pregunta más, cuento que en principio tendríamos las 2 próximas charlas ya confirmadas. Maxi Yuri Ayub de San Luis la semana que viene para contarnos sobre vigilancia de variante Delta a través de PCR en Pules. Y la semana siguiente, esperemos que la agenda se lo permite, tendríamos a Cecilia Nicolini contándonos un poco la política de vacunas en el país. Así que, bueno. Transmitiendo desde Rusia. Charlas súper interesantes. ¿Alguna pregunta más? Hay una preguntita cortita de Miriam. Dale. Que dice, ¿cómo se plantean los estudios de fase 3? Calculo que es una pregunta bastante general. Sí, estudio de fase 3. Bueno, como decía, va a depender un poco de cómo estemos en ese momento, pero que bueno, que probablemente un estudio de fase 3 como los que venimos viendo, de donde se mide eficacia, va a ser un poco difícil porque necesitas un gran porcentaje de personas que no estén vacunadas para hacer ese tipo de estudios, y dada nuestra situación de personas, digamos, la mayoría de la población va a estar vacunada para el año que viene, bueno, no, ese tipo de estudio va a ser difícil, entonces estamos apuntando más a un estudio, ya sea de no inferioridad, donde vos te comparás con otra vacuna, o justamente, bueno, lo que le decía en otra pregunta, a un correlato de protección, a usar un subrogante de protección. Digamos, esos son nuestros, hoy en día, digamos, porque esto va cambiando, pero sí, digamos, evidentemente un estudio de fase 3 con personas con eficacia, dado todo el panorama, se complica. Dale, Rodri. Hola Lorena, gracias por la charla. Una pregunta más de tema logístico, digamos. Una vez que, y si asumimos un escenario en donde pasan todas estas fases que comentaste que vienen en el futuro cercano y son exitosas, y tenés el producto, el prototipo del producto en el laboratorio. Después sabemos que eso entra en una fase de cadena de envasado, logística, distribución, etcétera, acerca de la cual desconozco si ustedes han tenido experiencia previa o no, intuyo que no. ¿Cómo ves o cómo ven ustedes en el grupo, si es que hablan de estos temas por ahí con el laboratorio de Casará, etcétera, de los desafíos que van a aparecer o se esperan que aparezcan en esa otra fase? O sea, si son grandes, si hay grandes incertidumbres ahí, o es bueno aplicar recetas de
una cadena de producción y distribución conocida y listo. No sé qué tan desafiante o no es. Sí, vos decís el tema de la logística, después de cuando uno ya tiene el producto aprobado y bueno, quiere lanzarlo al Y mercado. quizás también transformarlo en un producto comercializable o repartible, porque vos lo tenés en una probeta, digamos, o lo tenés en laboratorio. Llevarlo Sí. a eso otro. ¿Cómo? No, sí, está en digamos, el producto, la fórmula va a ser generada en la planta GMP de la empresa, ¿no? Ellos tienen experiencia, a nosotros ahí, bueno, ya se va de nuestras manos y lo que nosotros podemos conocer, eso la empresa lo tiene, se ha puesto a punto, ellos, digamos, hoy en día ya distribuyen productos, ellos incluso tienen, ahora ellos hacen la vacuna de HPV, de hepatitis B, acá, y también hacen, bueno, ahora les aprobaron la vacuna de melanoma también, así que, digamos, ellos ya tienen experiencia en ese sentido, no es que, digamos, eso es algo que ellos ya, digamos, han considerado, el tema de la cantidad de dosis que pueden hacer, creo que calculan, creo que 50 millones o algo así, digamos, y cómo va a ser toda la logística es algo ya inherente a la empresa. Nosotros ahí, primero porque no tenemos experiencia, ni te podría decir bien, pero sí, la empresa ya lo tiene planteado, y si puede haber desafíos, yo creo que sí, o no, eso va a depender un poco de cómo sea el mercado, de si tenemos, supongo que vos lo decís por cómo ahora se está manejando y las demoras y las cosas y los desafíos que están teniendo las empresas en producir millones y millones de vacunas. Ojalá que pase eso con, qué sé yo. Pero sí, bueno, eso es algo que es más inherente a la empresa y ellos ya lo tienen planificado y saben cuántos millones de dosis puede producir y cuántos millones de dosis pueden envasar, y en qué formato, en multidosis, monodosis, digamos. O sea, desde el punto de vista del laboratorio de ustedes es como un pasamanos, digamos. Le dejan la fórmula lista o todas las fases de test completadas, Sí, y después de ahí en adelante se aplica el mecanismo que ya la empresa viene utilizando con otros productos en el pasado. sí, digamos, el desarrollo es conjunto, ¿sí? Lo estamos desarrollando conjunto, o sea, desde el diseño, del desarrollo del clon, desde nosotros estamos teniendo intercambio mucho, se hacen cosas en un SAM y se van a hacer cosas en un SAM durante todo este momento, pero bueno, va a haber un momento donde la producción es de la empresa, digamos, ellos van a tener el core productivo, ellos van a generar, digamos, eso se hace en una planta GMP, o sea que no podemos hacerlo nosotros. Nosotros sí vamos a estar involucrados en todo momento en el proyecto, pero ahí ya la empresa es la que va a producir, la que va a formular, la que va a envasar, la que va a llenar, la que va a distribuir, digamos. Nosotros ahí ya no, nosotros vamos a cumplir nuestra etapa cuando el producto esté aprobado. Gracias. Buenísimo. Creo que es Irene y Ernesto después. Sí, bueno, lo mío es muy, muy, muy breve. Bueno, ante todo, Lorena, te felicito, me encanta que le hayan puesto ese nombre, aparte. Y una pregunta que, no sé, como mi conexión estuvo muy inestable, por momentos escuché que se iba la voz, por ahí lo dijiste, pido disculpas si ya lo dijiste, pero quería saber cuántos proyectos de vacunas argentinas hay y en qué etapas están, aparte de la de ustedes, por supuesto. Sí, Bien, sí, sabes eso. Sí, lo que sabemos, bueno, el grupo hay varios proyectos de vacunas, obvio. Estaba bueno eso, que más gente se anime y que haya varios proyectos. Sé que está el del Instituto Leluar, con el grupo de Podicer, y que también tiene una empresa. Ahora, en las etapas no sabría decirte bien yo en qué etapa están. Porque bueno, no conozco la interna. Sé que está el grupo de la Universidad de La Plata, también están haciendo
una recombinante, una nanopartícula. Es el de Guille Docena, ¿no? Que estuvo ayer en el seminario hace unas semanitas. Bien. Y también, bueno, creo que hay uno de Quinta de Bariloche. Y después creo que somos, sí, la Universidad de El Litoral creo que también está con un, sí. Esos son los que yo tengo conocimiento. Ahora, de qué etapa están ya ahí. No te preocupes, era si sí. sabías nada más. O sea que serían 5 o 6 más o menos. Estamos todos 5, iguales 6. que esa etapa preclínica, sí. Estamos todos, por ahí alguno, bueno, creo que nosotros, o por lo menos ya estamos planificando etapa clínica, no sé el resto de los grupos cómo viene. Muchos sé que empezaron mucho después, así que no sé en qué etapa estarán cuando habrán avanzado en este tiempo. Pero sí, somos varios. Serán 5, 6, 4, 5, sí. Gracias. Ernesto. Claro. Sí, rápido, así Diego se puede ir a comer. Ya que están en preclínica, ¿pensaron y ya que el RBD es una proteína cortita y fácil de producir, pues pensaron en hacer una mezcla de 3 o 4 de ellas que cubran todas las variantes? Vos decís RBD de distintas variantes mezcladas. Claro, que la vacuna sean 4 proteínas cubriendo todo el espectro de lo conocido hasta ahora. Sí, está bueno. Sí, lo pensamos, pero más como a nivel que uno piensa, ¿no? Y va teniendo ideas que van surgiendo, pero no, o sea, como para probarlo y que estaría bueno probarlo, pero no a nivel de la fórmula, digamos, que estamos pensando ya para el ensayo clínico. Si lo queremos probar, es algo que nos resulta interesante, ver qué pasa cuando mezclamos. Justamente estamos pensando en hacer un experimento de eso en ratones y ver si podemos mezclar distintas RBDs de distintas variantes. Es interesante, pero no como para ir a la fórmula, quizás sí, en algún momento eso da algo bueno, pero sí, es interesante de ver si inmunizando con distintas tenés, y cómo es la cronoactividad también, ¿no? Bueno, y si hay, entre las distintas variantes, está bueno. Genial, digo, ahí destaco algo que ya se mencionó, pero que lo escribe ahí muy bien Víctor en el chat, la importancia de la articulación entre el sector académico y el sector productivo. Digo, la verdad que es buenísimo destacar eso, que lo hemos visto en muchos grupos a lo largo de la pandemia, y en el caso de ustedes se refleja muy, muy claramente, ¿no? Sí, la verdad que sin la empresa hoy en día no podríamos seguir avanzando. La verdad que en ese sentido, cuando pensás ya en un producto, si bien bueno, uno tiene la intención de desarrollarlo, después necesitas a la empresa, ¿no? Que es la que va a producirlo y que, bueno, uno tampoco tiene todas las expertise en todo. No, claro, y en el caso de la Fundación Casará, lo hemos visto con el caso del NeoKit también, digo, han trabajado muy activamente en colaboración con el mundo de la ciencia, digo, y me parece que está buenísimo eso. Sí, la verdad que está muy bueno. Ellos la verdad que apuestan a lo que es innovación. Es una empresa que apuesta a lo que es innovación tecnológica, que bueno, no muchas empresas lo hacen. En ese sentido, la verdad que estamos trabajando muy, muy bien con ellos, estamos muy contentos y bueno, esperamos que podamos llegar a un buen puerto. Genial. Bueno, si no hay más preguntas, aprovechemos, le aplaudimos a Lorena. Gracias, Ana. Gracias por venir, gracias por la charla, por la presentación muy buena y el debate posterior. Y bueno, con el resto nos vemos el jueves que viene a las 11 con Maxi de San Luis, digo, destacando de vuelta esto que decía Hugo, la cosa federal. Digo, también la pandemia nos ha mostrado eso, ¿no? La posibilidad de articular entre distintos lugares del país, del mundo de la ciencia, así que eso ha estado muy bueno también. Gracias. Realmente, gracias Lorena. Bueno, gracias a todos. Chao a todos y todas. Gracias a todos.